Hay una verdad que Diana Ross ha llevado en silencio durante más de 50 años. Un vínculo extraño, complejo e inquietante que incluso los confidentes más íntimos de Michael Jackson solo se atrevían a susurrar. Una vez fue hermana de mi madre, dijo una vez crípticamente. El resto no lo dijo, pero fue precisamente ese silencio, la ambigüedad, la intensidad tácita, lo que les consumió a ambos durante media vida. Una vez compartieron piso durante el rodaje. Él no asistió a su boda, y en su testamento final le puso el nombre de su madre. Acciones silenciosas, sutiles pero profundas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Hasta ahora, a sus 81 años, Diana Ross ha roto por fin el silencio. No por dramatismo, no por llamar la atención, sino quizás porque se ha cansado de ocultar algo tan pesado, tan definitorio. Esto no es una historia de amor, es el mayor secreto que Michael Jackson se llevó a la tumba. Y ahora, comienza a desenredarse, capa por capa. Cuanto más escuches, más te quedarás sin aliento. Me gusta, comenta y suscríbete, si estás listo para adentrarte en este laberinto ineludible. No todo el mundo sabe que la primera vez que Michael Jackson conoció a Diana Ross fue en un evento de la Motown, cuando solo tenía 9 años. Un niño pequeño, con ojos desconcertados, en una sala llena de adultos, llena de miradas escrutadoras y expectativas. No hablaba mucho, solo permanecía de pie junto a sus hermanos de los Jackson 5, con las manos temblorosas pero intentando aparentar serenidad. Y entonces, entre la multitud, una mujer se acercó, se agachó y le llamó. Cariño. Fue en ese preciso momento cuando empezó todo. Diana Ross, en ese momento, ya no era una estrella en ascenso. Ya era la reina de la Motown, una mujer considerada un icono perfecto, hermosa, de carácter fuerte, que sabía desenvolverse y responder a todas las preguntas como si todo hubiera sido escrito de antemano. Ella tenía todo lo que Michael nunca pensó que tocaría, el permiso para brillar. Cuando le miraba, no era como los demás, no había piedad ni cautela, solo una mirada amable y profundamente comprensiva. Y así Michael se encariñó con ella desde ese momento, incapaz de articularlo claramente en su corazón. Pero más tarde, lo resumió en una frase. Madre, hermana y amante. Todo en uno. Era un afecto peculiar, distinto de cualquier otra relación, no del todo maternal, no exactamente de ídolo y admiradora. Más bien fue como si encontrara un lugar donde respirar en un mundo que siempre le decía que se convirtiera en alguien. Ella le dio la sensación de ser él mismo a sus ojos. Diana no era solo el centro de atención. Ella fue la única que le tendió la mano y le sacó de la oscuridad sin necesidad de un motivo. En 1971, cuando se emitió el programa Diana, toda América vio a Michael junto a ella, en el escenario. Actuó con naturalidad, como si estuviera acostumbrado a la luz desde que nació. Pero nadie sabía que Diana fue quien le enseñó cada paso, le mostró cómo sonreír en el momento adecuado y cómo evitar que le temblara la voz ante la cámara. Ella no le forzó, solo se lo recordó con delicadeza, y esperó pacientemente a que creciera poco a poco. Esa fue la primera vez que Michael brilló de verdad, no por su técnica, sino porque alguien creyó que podía hacerlo. Sin embargo, ese afecto nunca se nombró oficialmente, porque entre ellos había fronteras tácitas, comprendidos por todos. Un pobre chico negro y una mujer que se había convertido en leyenda. Esa brecha era mucho mayor que la edad o el estatus. Sabían que si cruzaban la línea, todo se haría añicos. Así que ambos guardaron silencio. No dijeron nada. Siguieron moviéndose en sus propias órbitas, pero siempre reservando un lugar en sus corazones para el otro. Puede que Michael nunca la llamara realmente madre, pero cada mirada que le dirigía lo decía todo. Y a medida que crecía se convertía en un icono mundial. La gente seguía viendo una pizca de Diana Ross en su forma de pararse, en su forma de hablar, como si ella no solo le hubiera enseñado a cantar, sino también a ser una persona bajo los focos. Al fin y al cabo, algunas personas se unen no por el destino, sino en el momento adecuado, y por Michael. Conocer a Diana Ross a los 9 años fue quizá una de las primeras cosas que salvaron su alma de la larga y persistente soledad que vendría después. En 1978, cuando Michael aceptó protagonizar The Wiz, una adaptación moderna de El Mago de Oz, con un reparto íntegramente negro, muchos pensaron que se trataba de un punto de inflexión en su carrera.
Pero para Michael fue la primera vez que pudo estar con Diana Ross, no solo durante unas horas de visita, no solo entre bastidores para algunas actuaciones, sino día tras día, en el mismo proyecto, viviendo el mismo ritmo. Diana interpretaba a Dorothy, mientras que Michael encarnaba a Scarecrow, un personaje ingenuo e inocente que siempre quería aprender a pensar, tal y como era él en la vida real por aquel entonces. Michael acababa de cumplir 20 años. Ya no era un hombre, ya no era el niño prodigio de la Motown. Luchó con su imagen, consigo mismo y con viejos sentimientos que nunca había puesto en palabras. El Mago no fue un éxito comercial. La película fue criticada por estar fuera de lugar, por esforzarse demasiado en ser especial. Pero eso no importaba. Lo único que quedaba, y quizá lo más valioso, era el raro momento de intimidad entre dos personas que llevaban casi una década acercándose en silencio sin que nadie se atreviera a cruzar el límite. Era la primera vez que Michael podía sentarse con Diana, cenar sin prisas y hablar sin tener que evitar la mirada del director. Un detalle que hizo que muchos del equipo de rodaje murmuraran a sus espaldas fue que Michael invitara a Diana a pasar la noche en el apartamento que alquiló durante el rodaje. No en un hotel, sin equipo, solo ellos dos. Nadie dijo explícitamente lo que pasó. Diana no dio explicaciones. Michael no volvió a sacar el tema. Pero el incidente hizo que los asistentes se miraran unos a otros, cuchicheando en la sala de maquillaje, no porque hubiera nada malo, sino porque era demasiado íntimo en comparación con lo que estaban acostumbrados a ver entre dos famosos. Diana, como siempre, permaneció en silencio. No se defendió, ni explotó la situación para llamar la atención. En cuanto a Michael, después del latigazo, empezó a cambiar. Se volvió más contemplativo, sonreía menos ante la cámara, pero en sus ojos había cierta serenidad, como si, por fin estaba cerca de lo que había soñado durante toda su juventud. No el amor romántico, sino la aceptación, el permiso para estar cerca, ser vulnerable y ser una versión imperfecta de sí mismo. Los dos interpretaron dos canciones en la película Ease on Down the Road y Brand New Day. Las melodías eran alegres, las letras llenas de esperanza, pero cualquiera avispado se daría cuenta de que cuando cantaban juntos, entre nota y nota, había una conexión invisible. No actuaban, no fingían. Era una armonía que solo podía aparecer cuando ambos se miraban, sin defensas. El Wiz fue un fracaso comercial, pero para Michael y Diana fue una victoria privada, silenciosa y sin necesidad de aplausos. A veces, las cosas más bellas provienen de las que no se celebran. Y quizás sí, fueron esas tranquilas noches de rodaje, en ese pequeño apartamento, donde nadie más que ellos sabía lo que realmente ocurría, las que hicieron que su conexión dejara de ser una historia pública para convertirse en lo más privado, lo más sagrado, sin necesidad de promesas, sin anillos, solo un guiño, un momento para estar juntos sin miedo a los cotilleos. Y para Michael, eso era suficiente. La gente suele recordar a Michael Jackson por su aura deslumbrante, sus movimientos de baile que desafiaban la gravedad y los ojos brillantes que se escondían tras su meticuloso maquillaje. Pero hubo una vez, solo una vez, que dejó caer esa máscara. No en el escenario, ni en una canción, sino en una entrevista en la que dijo algo que muchos pensaron que no era más que un rumor, una fantasía de fans demasiado entusiastas. Dijo, claramente, con voz profunda y temblorosa, es Diana Ross. La amo. Corría el año 1982. La revista Ebony envió a un reportero a entrevistar a Michael, que por entonces se había convertido en una estrella internacional, pero aún no había entrado en la era del thriller, en el estudio, entre flashes de cámaras y risas educadas. De repente, el ambiente se enrareció. Michael sonrió suavemente, luego hizo una pausa de unos segundos, como si se debatiera entre guardárselo para sí o decirlo todo, y luego lo dijo directamente, sin rodeos, sin esconderse detrás de palabras floridas. Te dije que no me tomarías en serio. Oh, sí, estoy diciendo eso. Aquella sonrisa no se parecía a ninguna que hubiera dado en público. No era para el público, era para sí mismo, como si por fin se atreviera a decir lo que había ocultado desde los 9 años, cuando conoció a aquella mujer entre la multitud. No bromeaba, no era evasivo y, lo más importante, hablaba de casarse con ella. Michael tenía entonces poco más de 20 años. Diana rondaba los 40.
Una diferencia que haría dudar a cualquiera, sobre todo en un mundo que siempre escudriñaba las cosas insólitas. Pero no le importaba, no necesitaba la aceptación de nadie, solo necesitaba decirlo. Para que toda América oyera que la amaba, que si pudiera elegir, se casaría con ella sin dudarlo. Y no lo olvidemos, era una época en la que la discriminación aún se esparcía como piedras en el camino que ambos recorrían. Un hombre negro expresando abiertamente su profundo afecto por una mujer casi 2 décadas mayor que él, que además era un icono de belleza, una verdadera diva, no era algo que todo el mundo se atreviera a hacer. Pero Michael lo hizo, con suavidad pero con decisión, como en su propio mundo. Todo era posible mientras Diana estuviera a su lado. Quizá para muchos no fuera más que un comentario fugaz en una vieja entrevista, pero escuchando atentamente, uno se daría cuenta de que no lo decía para escandalizar, ni para crear opinión pública. Lo dijo porque no podía no decirlo, porque ese sentimiento, guardado en su corazón durante demasiado tiempo, necesitaba por fin ser llamado por su verdadero nombre. Y luego, cuando se publicó la entrevista, parte del público se quedó atónito, mientras que otros pensaron que solo se trataba de Michael exagerando, pero quizá lo que más le entristeció fue que no se creyera que sus palabras eran ciertas, como si su amor, por muy real que fuera, nunca se tratara como algo serio. Pero aún así habló, porque algunas cosas, una vez pronunciadas, son suficientes para vivir para siempre, y en el corazón de Michael. Quizá ese fue su momento más valiente, no cuando actuó ante millones de personas, sino cuando se sentó solo ante la cámara y se atrevió a decir que amaba a alguien, con todo lo que aún guardaba en su interior. No fueron las luces del escenario, ni los vítores de decenas de miles de fans, ni las grabaciones de éxitos lo que silenció a Michael Jackson aquella noche. Era una invitación de boda, una simple tarjeta blanca, enviada desde alguna villa de Europa. Nombre del remitente: Diana Ross. Nombre del novio: Arne Næss Jr. A mediados de los 80. Cuando Diana decidió volver a casarse con el empresario noruego, el mundo pareció estallar en bendiciones. Pero Michael se quedó callado, sin reaccionar, sin felicitarla, sin atenderla. La evitó en silencio. Esta era la mujer de la que había hablado explícitamente, declarado públicamente en la prensa. La amo. La que había pensado que si este mundo fuera un poco más justo, si fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente pronto, lo suficientemente valiente, podría haber sido suya. Sus allegados cuentan que Michael no podía ocultar su dolor. No intentó actuar con normalidad, no más sonrisas despreocupadas, solo una serie de días vacíos, evitando mencionar su nombre, sin música, sin hablar. Alguien llamó a la puerta del estudio, y él se limitó a negar con la cabeza, y cuando le preguntaron por qué no había asistido a la boda, se limitó a responder, sin dudarlo un instante: la quería y siempre la querré. Nadie se atrevía a preguntar más. Para el mundo exterior, Michael era un icono, el rey del pop, al que todos querían tener cerca, al que todos querían estrechar la mano. Pero en ese momento, no era más que un joven, sentado ante la invitación de boda de la única mujer a la que amaba, y sabiendo que, a partir de ahora, ella llamaría marido a otra persona. El amor que nunca es correspondido es la forma más silenciosa de dolor. No es ruidoso, no es dramático, pero carcome día a día, momento a momento de silencio. Cada canción inacabada aún por escribir. Puede que Michael no dijera mucho, pero por sus ojos, la gente lo sabía, aunque ella perteneciera al mundo, a millones de fans, a otra familia a sus ojos. Seguía siendo su propia Diana, la que nunca tuvo, pero a la que tampoco dejó de amar. Un amigo reveló una vez que, tras la boda de Diana, Michael se retiró de las actividades durante un breve periodo, sin dar una razón clara. Los de fuera solo veían a un artista que necesitaba descansar, pero los que le entendían sabían que era su forma de dejar que su corazón sanara, aunque solo fuera por un tiempo. Nadie culpó a Diana. Nadie podía hacerlo. Ella vivió su propia vida. Tenía derecho a elegir la felicidad. Pero en ese pequeño rincón, Michael seguía siendo el chico que estaba entre bastidores, mirando hacia el escenario donde la luz la iluminaba, sin atreverse a acercarse, sabiendo amar solo desde lejos. Y quizás lo más doloroso no fue que ella se casara con otro, sino que él siguiera amando como si nunca le hubieran hecho daño, que siguiera aferrado a un amor unilateral, silencioso y poco exigente.
Era un tipo de afecto que nadie entendía, excepto quien lo portaba. Un tipo de amor que, a veces, solo la música podía expresar plenamente. Michael dijo una vez que la música era el lugar donde escondía las cosas que no se atrevía a decir. Los dolores, los afectos que nunca se nombraban, y entre los cientos de éxitos que dejó, hay dos canciones que aún hacen susurrar y especular a la gente durante años. Dirty Diana y Remember the Time. Una llena de ira ardiente, la otra tan suave como los primeros recuerdos. Dos tonos aparentemente opuestos, pero ambos evocan el mismo nombre. ¿Diana? Quizás una vez lo negó. Tal vez dijo una vez. Diana la sucia era solo un tipo de persona, mujeres ambiciosas, que merodeaban en el centro de atención, a la espera de una oportunidad para entrometerse en la vida de un artista. Pero lo que ocurrió a continuación hizo sospechar a la gente, porque el día en que Michael registró por primera vez Dirty Diana, coincidió exactamente con la boda de Diana Ross con Arnie Ness Jr., una coincidencia demasiado perfecta para ser aleatoria. Y Remember the Time, su hermano, Jermaine Jackson, no fue nada sutil. Afirmó directamente, Michael la escribió para Diana, una canción no tan compleja técnicamente como otros éxitos, pero que tenía algo que hacía que la gente la escuchara una y otra vez, porque evocaba un sentimiento muy concreto, algo hermoso que una vez sucedió, pero que nunca podría volver. En el vídeo musical de Remember the Time, Michael se transforma en un hombre lleno de anhelo en un palacio real, donde la mujer es demasiado poderosa, demasiado distante para tocarla. Una imagen extrañamente coincidente, si se recuerda que en el corazón de Michael, Diana fue una vez madre, hermana y amante, todo en uno, a la vez íntimamente cercana e imposiblemente lejana, a la vez dulce e inalcanzable para él. Michael nunca lo aclaró del todo. Lo dejaba todo ambiguo, como solía hacer con sus historias privadas. Pero si uno le mira profundamente a los ojos durante las actuaciones de Dirty Diana, en las que las emociones se reprimían incontrolablemente, vería algo más que música, algo parecido a la ira, pero el tipo de ira de un amante unilateral que ve cómo el otro se aleja hacia otra persona, sin mirar atrás. Y Remember the Time se sintió como un susurro, ligero, sin culpa, solo una forma de aferrarse a un trozo del pasado, aunque ya no quede nadie para escucharlo. Tal vez Michael nunca quiso que nadie lo supiera. Tal vez pensó que si permanecía en silencio, esas canciones vivirían sus propias vidas, sin marcas, sin molestias. Pero la gente no es ingenua. Escucha, ve. Y al final, comprenden que a veces el amor no necesita ser dicho en voz alta, solo necesita resonar a través de los tambores, a través del canto. Y solo aquellos que han amado de verdad oirán lo que hay entre cada nota. Por lo tanto, Dirty Diana podría referirse a cualquiera, pero para Michael, quizás siempre se trató de una persona, alguien que nunca tuvo y nunca olvidó. No fueron las canciones, ni el escenario, ni las entrevistas cuidadosamente elaboradas, sino las grabaciones privadas, sin guión, las que realmente expusieron las emociones más humanas de Michael Jackson. En una serie de grabaciones filtradas de principios de los 90, Michael confió a una amiga llamada Glenda la relación que siempre mantuvo en secreto en su corazón, y en un momento de despreocupación dijo lo que todo el mundo se había preguntado, pero nunca se atrevió a asegurar. Era unilateral, nuestra relación solo estaba en mi cabeza, una afirmación sencilla, pero que caló hondo en el oyente. Toda su vida fue el centro de atención. Toda su vida. Millones de fans le llamaron estrella, pero al final, él era el que amaba en silencio a alguien que no le correspondía. Un sentimiento que hirvió durante años, desde que era un niño guiado por ella por primera vez, hasta que se convirtió en un icono mundial, y permaneció, conocido solo por él. Aún así, algunos lo refutaron. Algunos fans afirmaron que Michael confirmó que la amaba románticamente. IDK sobre Diana. Algunos afirmaban, otros dudaban. Pero lo importante no es si Diana lo sabía o no, sino cuánto tiempo mantuvo Michael ese afecto, porque uno no guarda algo en su corazón para toda la vida si es meramente pasajero. Y entonces, hubo otro comentario, no fuerte, no duro, pero hizo que todo el mundo se detuviera. Otra razón por la que me río cuando la gente dice que no le gustaban las mujeres, tenía una habitación santuario después de ella en Neverland, una pequeña habitación, no parte de la visita pública, no diseñada para ser mostrada a nadie, solo un rincón privado, donde colgaba sus fotos,
Guardaba pequeños objetos relacionados con ella, como un santuario silencioso, un hombre con el mundo entero a sus pies. Sin embargo, necesitaba un lugar así, solo para seguir amando sin remedio. El amor no correspondido, cuando se prolonga, se transforma gradualmente en un hábito, y luego, de hábito, pasa a formar parte de la propia identidad. Ya no es una emoción aislada, sino una parte de la persona. Michael ya no trató de concienciarla, no intentó cambiar nada, simplemente dejó que residiera pacíficamente en su interior, igual que aquella habitación, tranquila y privada. Entre los cientos de rumores sobre la vida personal de Michael, algunos eran ciertos, otros falsos. Pero cuando confesó que todo estaba solo en su cabeza, la gente comprendió que no era porque no fuera lo bastante bueno, lo bastante prominente, sino porque amaba a alguien que no estaba destinado a ser suyo. Y tal vez lo más doloroso era saberlo, pero ser incapaz de dejar de amar. No todas las leyendas las escribe el triunfo. Algunas leyendas, como la de Michael, están escritas por las cosas que nunca tuvo y que, sin embargo, decidió conservar como tesoros para toda la vida. Todo el mundo decía que Michael Jackson vivía en otro mundo, pero no fue hasta que se examinó su testamento, cuando se vio que su corazón nunca abandonó la realidad. Y allí, entre cláusulas legales y cifras áridas, había un nombre que hizo detenerse a muchos: Diana Ross. No fue por casualidad. No era cortesía. No era un nombre añadido por mera formalidad. Michael había escrito claramente que si su madre, Catherine Jackson, quedaba incapacitada para cuidar de sus 3 hijos, Diana sería la siguiente en la línea de sucesión. No su hermana, no una amiga íntima, no un pariente lejano, pero Diana, a la que una vez llamó madre, hermana y amante, todo combinado en uno. Esto ya no era un sentimiento de artista a artista, o una vieja relación entre 2 estrellas que una vez cantaron juntas. Esto era familia. Michael no confió sus hijos a nadie más que a aquellos en los que realmente creía. Y esto lo dice todo. Cuando eliges a alguien a quien confiar la vida de tus hijos, si ya no estás diciendo lo más importante sin necesidad de una sola palabra. Fue un acto crucial. No es solo una prueba de su afecto por ella, sino que también demuestra el profundo papel de Diana en su percepción de la vida. Ella no era solo el viejo amor que una vez admiró. No era solo a la que amaba en silencio desde la distancia. Ella formaba parte del círculo más pequeño y sagrado que él llamaba familia. Nadie sabe qué pensó Diana cuando se enteró de esto. Ella nunca respondió públicamente, ni emitió un desmentido. Pero ese mismo silencio hizo aún más significativo el acto de Michael. Como si ambos hubieran existido siempre en un espacio aparte, sin fanfarrias, sin explicaciones, solo sabiéndose y guardándose. Los de fuera no lo entenderían. Se preguntarían por qué alguien como Michael, siempre reservado, profundamente escéptico, siempre evitando las relaciones vinculantes, podía confiar tan profundamente. Pero, en realidad, solo había una persona que le hacía sentir lo bastante seguro como para llamarla familia fuera de los parientes de sangre, y esa era Diana. Hay afectos que no necesitan culminar en una relación de pareja. No necesitan confirmarse con alianzas ni votos ante un altar. Se expresan a través de cosas más sencillas, como poner el nombre de alguien en un documento legal. Como una forma silenciosa de decir, confío en ti más que en mí mismo. Michael falleció, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta. Pero en lo que dejó atrás, permanece la respuesta sobre Diana, no una declaración de amor y sin necesidad de explicación, solo un nombre, colocado en la posición correcta, a la persona correcta, y con sentido. Michael Jackson cautivó al mundo con sus caminatas lunares que parecían desafiar la gravedad, sus inconfundibles vocalizaciones y una mirada que parecía atravesar todos los objetivos. Pero antes de convertirse en el rey del pop, era un niño totalmente fascinado por cada chasquido de dedos, cada inclinación de cabeza, cada zancada segura y casi desafiante de una mujer. Diana Ross no fue un mero ídolo, ni una simple guía, sino un modelo a seguir, una formadora, la primera luz que iluminó el alma artística de Michael. Él mismo admitió que la imitaba, que aprendía cómo movía su cuerpo, cómo abrazaba los focos como si hubieran nacido solo para ella. A los 9, 10 años, de pie junto a ella durante los ensayos, Michael no solo aprendió a cantar, aprendió a imponer presencia. Diana no necesitaba enseñar, solo necesitaba existir, y aquel niño,
de ojos grandes y curiosos e imaginación sin límites. Lo absorbía todo. Su forma de caminar, de mantener la cabeza alta, de extender las manos para abrazar al público, como si atrajera a toda la sala hacia su corazón. Todo ello se convirtió más tarde en parte del ADN de la actuación de Michael. El brillo que portaba no procedía de su ego, sino de una emulación agradecida. Pero lo intrigante es que Michael no lo negaba. Al contrario, habló abiertamente muchas veces de la influencia de Diana con indisimulado orgullo en la industria del espectáculo. Admitir que uno se inspira en alguien es raro, pero en el caso de Diana, Michael la nombró porque influyó no solo en sus dotes interpretativas, sino también en cómo se definía a sí mismo. Piense en el estilo de moda de Michael en sus inicios, los trajes relucientes, la sastrería afilada, una mirada que brillaba con misterio, todo ello reminiscente de Diana durante la época más vibrante de la Motown. No fue una coincidencia, fue una continuación, como si él continuara la historia que ella dejó atrás, pero con su propio material, con su propio cuerpo. Y gracias a esa influencia, Michael no se convirtió en una copia, sino en un nuevo capítulo, un capítulo que heredó la energía de diva de Diana, y luego la mezcló con la audacia, la peculiaridad y, a veces, la profunda soledad que era únicamente Michael. El que pronunció ante millones de fans que sabían que una vez había resonado en la cabeza del chico cuando la vio cantar por primera vez. La forma en que daba la espalda al público y luego giraba lentamente la cabeza, quizá fuera precisamente un movimiento que había memorizado desde sus primeros días de gira con ella. La verdadera influencia no tiene por qué ser abiertamente obvia. Radica en cosas aparentemente menores que tocan lo más profundo de una persona. Diana plantó una semilla, y Michael dejó que esa semilla creciera bajo los focos durante toda su vida, no como una deuda, sino como un homenaje silencioso, pero eternamente sonoro. Esa mujer, a sus 81 años, ya no hacía muchas apariciones públicas, calada, privada, a veces apenas un vistazo al pasar por una ventana en una foto tomada rápidamente. Pero hace poco, sus familiares contaron que había empezado a hablar más, no para relatar historias del mundo del espectáculo, ni para recordar glorias pasadas, sino para desahogar su corazón. Habló en una tarde húmeda, con el pelo moteado de plata y las manos ya no tan firmes como antes. Su voz era uniforme, sin dramatizar nada intencionadamente, pero los oyentes contuvieron la respiración. Michael me quería. Me quería de una forma que no es fácil de nombrar. Una frase que parecía flotando en el aire, pero que hizo que toda la sala se sintiera de repente muy pequeña, muy real. Alguien soltó una risa torpe pensando que estaba bromeando, pero ella les miró directamente, negando con la cabeza. No era algo pasajero, no era un capricho pasajero, era amor verdadero, sin adornos, sin lágrimas, sin citas, solo las palabras de una persona mayor, lo suficientemente mayor como para no necesitar demostrar nada nunca más. Madre, hermana y amante. No era un comentario casual. Ella suspiró. Se lo oí decir desde la primera vez que lo dijo, y nunca lo dijo de otra manera. La gente había especulado, pero ella nunca lo confirmó. Durante décadas mantuvo las distancias, lo justo para no herir a Michael, pero también lo suficiente para no traspasar ningún límite. Ella sabía lo que era a sus ojos. Vio crecer esa admiración a lo largo de los años, desde la mirada de un chico de Detroit, hasta la del hombre que se alzaba en la cima del mundo de la música, y eso mismo le impidió corresponderle, no porque no le importara, sino porque comprendía demasiado bien que ese afecto, cuando se mezcla con la admiración, se convierte en algo muy frágil. Me dio un tipo de amor que no estaba segura de poder soportar. Ella lo dijo, sin dramatismo, solo sinceramente. Y como sabía que iba en serio, no me atreví a romperlo. Alguien preguntó, «¿Entonces, alguna vez lo amaste?» Ella se quedó callada, mirando el té que hacía tiempo que se había enfriado. Me preocupé profundamente por él con todo lo que una persona puede dar a otra, pero amar. Como él me amaba, no me atrevo a mentir, eso era todo. No se necesitan detalles. Sin más confirmación, bastó oír eso para comprender que algunas cosas no necesitan ser reveladas públicamente por los implicados, porque han existido demasiado profundamente en la memoria de ambos. Y tal vez lo que más le dolía no era que este amor no fuera correspondido, sino que siempre existiera tan silenciosamente, sin ser tocado por nadie. Sin embargo, incluso ahora, lo recuerda.
muy claramente. Nadie sabe con certeza lo que realmente ocurrió entre Michael Jackson y Diana Ross. Nadie les vio besarse. No hubo fotos de ellos cogidos de la mano entre bastidores. No se filtraron grabaciones íntimas. Todos eran fragmentos. Un comentario casual en una entrevista. Una mirada captada por la cámara. Una cláusula en un testamento que la gente desechaba como mera formalidad. Pero cuando uno se sienta y va reconstruyendo pacientemente cada pequeño detalle, la historia surge de repente con más claridad que nunca. Michael llamó una vez a su madre, hermana y amante. Y lo extraño es que nadie se burló, porque cuando lo dijo, la gente entendió que Michael no se refería a 3 personas distintas, sino a una sola. Una persona que estuvo presente desde que tenía solo 9 años, torpemente de pie en el escenario, temblando bajo las luces. La primera persona que creyó en él. La primera persona que le puso una mano en el hombro y le dijo, «Canta, tú puedes». Para Michael, la presencia de Diana no fue solo afecto, sino también un hito, una base para la persona en la que se convertiría más tarde. Luego, en 1982, dejó de ser ambiguo. «Es Diana Ross. La amo», dijo en la entrevista de Ébano. Sin evasivas, ningún juego de palabras. Y si le miras a los ojos cuando dijo eso, una cosa queda clara. Michael nunca bromeó sobre asuntos del corazón. Cuando Diana se casó, Michael no fue. No envió buenos deseos. No sonrió. Simplemente se retiró. En silencio, como si le hubieran arrebatado una parte de sí. Un conocido contó que no pudo ocultar su expresión desolada al enterarse de la noticia. No los celos, ni ira, solo un profundo sentimiento de pérdida. El tipo de sentimiento que solo comprenden quienes han amado y no han sido correspondidos. Años más tarde, se encontró el registro de derechos de autor de la canción Dirty Diana, coincidiendo exactamente con la ceremonia de boda de Diana. Casualidad, tal vez, pero en el mundo de Michael, donde cada movimiento, cada melodía tenía un significado oculto, muy pocas cosas eran accidentales. Y luego, estaba la voluntad. No una amiga, ni una novia rumoreada, pero la propia Diana Ross fue elegida por él como tutora de sus 3 hijos si su madre ya no podía. Una firma, un nombre, una posición no solo por sentimiento, sino por confianza absoluta. En los susurros en Reddit, en las grabaciones con Glenda Michael confesó una vez que era unilateral. Pero entonces, las mismas personas que le habían seguido durante mucho tiempo hicieron hincapié en que él confirmaba que la amaba románticamente. Y más que con palabras, alguien que había estado en Nunca Jamás contó una vez en una habitación. Michael había colocado las fotos de Diana, suavemente iluminadas, meticulosamente dispuestas como un pequeño santuario. Ninguna explicación, ninguna exposición pública, solo un espacio tranquilo dedicado a una sola persona. No necesitamos que declaren abiertamente su amor. No hace falta un beso grabado por las cámaras. No hace falta una gran boda. Porque para Michael, ese amor era lo suficientemente completo simplemente por estar guardado en su corazón. Y para Diana, quizá eligió el silencio durante tantos años, no porque no amara, sino porque ese amor era demasiado real, demasiado frágiles para ser colocadas bajo la mirada del mundo. Hay algunas piezas de puzzle que nunca encuentran su lugar hasta que ambos individuos han partido de esta vida. Pero cuando miramos atrás, incluso con retraso, todavía podemos ver lo que no se puede negar: un amor eterno, que arde suave y silenciosamente como una vela en la oscuridad. La historia entre Michael Jackson y Diana Ross nunca necesitó declaraciones oficiales, el afecto entre ellos lleno de admiración, conflicto interno, y el silencio lo decía todo a través de las acciones más pequeñas, desde miradas en el escenario hasta un nombre en un testamento. Desde palabras susurradas en entrevistas hasta una habitación secreta en Neverland, todos fueron como silenciosos signos de puntuación de un amor que nunca necesitó ser nombrado. Quizás no fue una relación romántica completa, pero era una emoción duradera, atemporal, una que cualquiera que haya amado profundamente reconocerá. Si te sientes conmovido o descubres una verdad genuina en esta historia, no olvides darle a me gusta, comentar con tus pensamientos, y suscríbete para explorar más facetas desconocidas de quienes han dejado una huella indeleble en el mundo. Estamos aquí para contarle las historias más auténticas. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final. Si te ha gustado este video, no dejes de darle a me gusta.
y pulsa el botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Ahora no dudes en echar un vistazo a algunos de nuestros últimos y más populares vídeos que aparecen en tu pantalla. Adiós y hasta la próxima.